Hola y bienvenidos nuevamente a Haciendo Tiempo. En esta nuestra semana de la audiencia quiero darle las gracias a todos los que se han tomado el tiempo de escribir. Pueden seguir haciéndolo a haciendotiempo@bspen.com o en la página Facebook. Me pueden enviar al inbox. Las preguntas y los comentarios que me hacen me alegran porque me hacen saber que están pensando en las cosas que estamos hablando y también que están buscando de una manera real, de una manera sincera, crecer en las cosas de nuestro Dios. Así que me da mucha alegría escuchar sus preguntas y comentarios, así que continúenlo haciendo. Hoy vamos a hablar de alguien que nos escribió de algo que nosotros habíamos hablado antes en uno de los capítulos, no me acuerdo cuál fue, en el que dije que debemos ir a Dios en oración llevando nuestras ansiedades. Y yo dije que hacemos bien porque Dios es aquel que puede hacer algo al respecto. Y a veces cuando nosotros vamos a donde nuestros amigos a contarles nuestras penas y cosas, ellos no pueden escuchar y consolar hasta cierto punto, pero no pueden hacer nada al respecto. Yo creo que estaba hablando en cuanto al trabajo. Y esta persona nos escribe que los amigos pueden orar, ¿no? Y la palabra nos dice que la oración del justo puede mucho, tiene poder. Así que estamos en acuerdo. Quiero decir un fuerte amén a eso. Por eso les estoy invitando a otros también a que ustedes y yo oremos también por otras personas, porque creo en el poder de la oración. Y sí, bueno, cuando vamos a nuestros amigos o a veces en nuestras iglesias tienen cadenas de oración. Estas son cosas buenas que nosotros hacemos como parte de la comunidad de fe cristiana, el orar los unos por los otros, y hemos visto grandes milagros. Yo tengo un buen amigo que su esposa tiene cáncer y está batallando, y nosotros hemos orado mucho en diferentes ocasiones por diferentes cosas y hemos visto el poder de Dios manifestarse de una manera bien grande. Y como esa hay muchas historias. Así que sí, quiero decir y aclarar entonces que la oración del justo vale mucho y podemos hacerlo. Pero por otro lado, quiero que sigamos siempre pensando y hagamos estas categorías en nuestras mentes de diferentes sentidos de las cosas, ¿no? Y la Biblia nos habla así en muchas ocasiones. Por eso tenemos que tener cuidado con saber qué es lo que la palabra nos está hablando, en qué sentido nos está hablando. Porque cuando nosotros hablamos de coger la Biblia literalmente quiere decir que cuando la palabra utiliza ilustraciones, pues es una ilustración. Y cuando utiliza parábolas, es una parábola. A veces las personas, cuando dicen que los fanáticos esos creen en la Biblia literalmente, como que no entienden lo que quiere decir literalmente. Literalmente quiere decir que cuando un trabajo es ficción, se toma como ficción. Y eso es tomarlo literalmente, escribiendo. No sé si me hago entender correctamente. Así que, en un sentido, creemos en el poder de la oración y podemos acudir a nuestros amigos en cuanto a oración, pero fijémonos en cuál es nuestra última esperanza. No, nuestra última esperanza es que vamos a ellos para pedir oración por nosotros, para que se unan a nosotros a orar. Cuando tenemos ese enfoque, estamos haciendo lo correcto. Y en aquella ocasión, cuando yo estaba hablando de algo totalmente distinto, ¿no? Estaba hablando de las muchas ocasiones, especialmente yo creo que estaba hablando en el contexto del trabajo, ¿no? Que a veces nosotros lo que hacemos es quejarnos. Y vamos a donde nuestros amigos para que nos escuchen nuestras quejas de las injusticias que se han hecho. Y nuevamente
creo que hay un lugar para eso en términos de desahogarnos, pero si estamos haciendo eso constantemente, nos convertimos entonces en personas que se están quejando todo el tiempo y no que están enfocándose en lo que Dios está haciendo, en lo que Dios puede hacer. ¿Ok? Porque el hombre no puede hacer nada acerca de muchas cosas. Y entonces la Biblia nos habla de eso en todas partes, ¿no? Que la sabiduría del hombre no nos ayuda mucho y no nos podemos apoyar en ella. Si vas a los salmos, el Salmo 118, por ejemplo, David nos dice que es mejor confiar en el Señor que confiar en el hombre. Es mejor confiar en el Señor que en buenos hombres, dice, en grandes hombres, nos dice en el Salmo 18. Y así mismo hay otros donde nos dicen, el 146 también habla de poner nuestra confianza en los hombres y cuán inútil es esto. Y nuevamente nos habla hasta de hombres importantes. Porque tendemos a confiar en eso en vez de confiar en nuestro Dios. Pero entonces el pasaje que quiero utilizar hoy es un poquito más profundo. En Primera de Corintios, el 2 capítulo, para que veamos un poco esta dinámica de los aspectos espirituales y el poder de la oración y del Espíritu Santo en cuanto a eso, versus la sabiduría del hombre, y cuando nos estamos apoyando entonces en lo que es de este mundo y no en lo espiritual. Nuevamente, no hablando de cuando estamos enfocados aún en comunidad en las cosas espirituales, pero aquí va Pablo escribiendo a los Corintios. Pero hermanos, cuando yo fui a hablarles del designio secreto de Dios, lo hice sin hacer alardes de retórica o de sabiduría. Y estando entre ustedes, no quise saber de otra cosa sino de Jesucristo, y más estrictamente de Jesucristo crucificado. Me presenté ante ustedes débil y temblando de miedo. Y cuando les hablé y les prediqué el mensaje, no usé palabras sabias para convencerlos. Al contrario, los convencí haciendo demostración del Espíritu y del poder de Dios, para que la fe de ustedes dependiera del poder de Dios y no de la sabiduría de los hombres. Sin embargo, entre los que ya han alcanzado la madurez en su fe, sí usamos palabras de sabiduría. Pero no se trata de una sabiduría propia de este mundo, ni de quienes lo gobiernan, los cuales ya están perdiendo su poder. Se trata más bien de la sabiduría oculta de Dios, del designio secreto que Él, desde la eternidad, ha tenido para nuestra gloria. Esto es algo que no han entendido los gobernantes del mundo presente, pues si lo hubieran entendido, no habrían crucificado al Señor de la gloria. Pero como se dice en la Escritura, Dios ha preparado para los que lo aman cosas que nadie ha visto ni oído y ni siquiera pensado. Estas son las cosas que Dios nos ha hecho conocer por medio del Espíritu, pues el Espíritu lo examina todo, hasta las cosas más profundas de Dios. Okay. Vamos a darlo ahí. No sé si escuchaste la profundidad de la que estamos hablando aquí. Que Pablo está diciendo: yo les hablo en mi debilidad para que ustedes entiendan que no se trata de las fuerzas del hombre, de confiar en el hombre, sino confiar, que pongamos nuestra fe en Dios. ¿Okay? Ese es el punto que queremos llegar en cuanto a esto, ¿verdad? Que confiamos en el Espíritu Santo, en Dios, y ese es nuestro apoyo. Pero Pablo estaba diciendo que hay
relaciones, por decir así, que son más profundas. Y esto es lo que yo creo que esta persona que nos escribe está recordándonos, que son muy beneficiosas, porque tenemos la madurez espiritual de hermanos que podemos discutir cosas que en realidad son espirituales y van a la raíz del asunto. Y esas amistades son increíblemente valiosas. No son muchas, por lo menos en mi experiencia. No son muchas, pero yo tengo varias. Que cuando nos juntamos podemos hablar de cosas que realmente son espirituales y traen buen fruto a nuestras vidas. Esas relaciones, esas amistades hay que cultivarlas siempre. Y tenemos que tenerlas cerca porque son importantes dentro de nuestra vida como cristianos. Así que cuando estamos hablando de ese tipo de relación, ese tipo de profundidad en amistad, decimos un buen amén a eso. Y en ese sentido no nos estábamos refiriendo antes. Pero en el sentido en el que nosotros vamos y nos apoyamos en otra persona de manera superficial, o con una persona que no entiende el aspecto espiritual de cierta batalla, no vamos a traer mucho a nuestra vida. Así que nuevamente gracias por escribirnos a esta persona que trajo este punto, y seguimos haciendo tiempo pensando en las cosas de nuestro Dios, y continúen escribiéndonos. Dios me los bendiga.